Antes de empezar tengo que decir que somos cristianos y por lo tanto el mensaje que transmitimos es cristiano. Nos alejamos por lo tanto de toda la corriente del mundo que tiene otros parámetros completamente opuestos, están en las antípodas y nosotros somos cristianos y por lo tanto creemos, aceptamos, asumimos, estamos convencidos y defendemos de todo lo que Dios dice en su palabra cuando la estudiamos con ciencia y con inteligencia, que es así como la Escritura nos muestra que tenemos que estudiarla, tenemos que comprender lo que dice. No creemos en una fe ciega e irracional, creemos en la fe como un don de Dios que nos ha dado, que nos abre el entendimiento para entender su palabra y para saber que todo lo que allí se nos expone tiene coherencia entre sí y por lo tanto vemos el sentido común de todo lo que allí se nos está exponiendo. Y por lo tanto desde esa perspectiva, con la ayuda del Espíritu de Dios, explicamos y aplicamos su palabra. Por lo tanto, aunque el mundo piensa una cosa, nosotros como somos cristianos pensamos otra. No pensamos como el mundo. Si fuéramos un pez, pensaríamos todo lo que hay dentro del mar con todo lo que eso conlleva. Pero si fuéramos un pez y dijésemos qué bonito es el desierto, fíjate aquel cactus y fíjate esto y fíjate el otro, habría bastantes dudas de que fuésemos un pez, porque estamos viviendo en el desierto y en el desierto todavía los peces no viven. Así que esta ilustración nos debe servir para saber cuáles son nuestras convicciones como cristianos y qué es lo que somos como cristianos y qué es lo que debemos defender como cristianos. Pero para eso debemos tener el conocimiento de la palabra de Dios que nos arme con todo lo que necesitamos para defender la posición como cristianos que tenemos. Libro de los Salmos, capítulo 104. Dice allí el salmista: bendice alma mía Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las llamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, como con vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los asnos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos, cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. En las hayas hace su casa la cigüeña. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos. El sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche. En ella corretean todas las bestias de la selva. Los leoncillos rugen tras la presa y para buscar de Dios su comida. Sale el sol, se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Allí andan las naves, allí este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores, y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya.
Así que con este himno que cantaban los israelitas para adorar a Dios por lo que Él es como creador, como sustentador, como mantenedor del universo y del planeta en el que vivimos, el salmista quiere enseñarnos bastantes cosas. De manera que este salmo nos muestra el alcance de la obra de Dios en la creación y el sustento, el aliento y la vida que Él transmite a todas sus criaturas. De manera que una vez más se nos expone que Dios fue el creador de todo cuanto existe, y culminó su obra en el sexto día, creando al hombre a su imagen y su semejanza, impartiéndole el aliento de vida, que es el que le da la impronta de su imagen y semejanza. Como Dios es el creador, Él determinó cómo iba a ser su creación. Él es el creador. Muchos salmos cantan su gloria, para llevarnos a recordar todas las obras que Dios ha hecho en la creación. En el mundo en el que Dios nos ha puesto, es decir, en la tierra, Dios creó la atmósfera, las plantas, los animales, estableció el día y la noche, y todo en las funciones que le corresponden dentro de los movimientos celestes que le dan a la tierra su lugar especial para que podamos vivir en ella. Esto es lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Así que, como decía al principio, como nosotros somos cristianos, asumimos de forma completa y verdadera esta enseñanza de nuestro Padre y Dios, porque Él es, con toda la autoridad que tiene, el que nos dice que esto fue tal como Él lo está diciendo. Vamos a ver en nuestro sermón 4 aspectos que nos hablan de esta situación del hombre en el mundo. El primero es que vamos a ver al ser humano como corona de la creación. En segundo lugar, vamos a ver al ser humano rebelándose contra su creador. En tercer lugar, vamos a ver al ser humano ante la manipulación de la que es objeto. Y en cuarto lugar, vamos a ver al ser humano ante el mensaje bíblico que se anuncia en toda la creación. Veamos, pues, en primer lugar, al ser humano como corona de la creación. El Señor dotó al ser humano de enormes capacidades en el día de su creación. De hecho, nos dice la Escritura, si nos vamos al Salmo capítulo 8, versículo 5, le has hecho un poco menor que los ángeles. Los ángeles. Cuando aparecen los ángeles en las Escrituras, realmente siendo ángeles, la gente se pone a temblar de lo que supone un ángel. No queremos decir nada de lo que supone Dios, pero de lo que supone un ángel, los que están viendo a un ángel de verdad se ponen a temblar, le tiemblan las rodillas, lo cual muestra un estremecimiento completo por solo ver a un ángel. Y el salmista dice que al hombre le has hecho un poco menor que a los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. ¿En qué sentido Dios coronó al hombre de gloria y de honra? El Salmo sigue diciendo, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Es decir, que Dios creó absolutamente todo lo que nos rodea, el universo y el planeta en el que vivimos, y le dio al hombre el mandato, las capacidades, la inteligencia, para que gobernase sobre la obra que Dios había hecho. Esta es su corona de la creación, el hombre, el ser humano, y le pone para que gobierne sobre toda la creación. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies para que tuviese dominio sobre toda la creación. El salmista, con lo que conoce hasta ese momento, dice, ovejas, bueyes, todo ello, las bestias del campo, las aves de los cielos, los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar, todo lo pusiste bajo su dominio. Le diste la tierra bajo su dominio. Así que el mandato de Dios en la creación para que el hombre sometiese y sojuzgase la tierra y tuviera dominio sobre ella, lo vemos constantemente en cómo el hombre se desenvuelve, en cómo el hombre idea técnicas, aplica técnicas, se esfuerza en obtener más inteligencia, más conocimiento para saber cómo se aplican las distintas disciplinas de la técnica para que haya progreso. Ahora, con todo esto que Dios le dio al hombre y le capacitó para hacer, el hombre no debe olvidar una cosa. No debe olvidar que es Dios quien se lo ha dado. Si nos vamos al libro de Éxodo, capítulo 31, estamos ante una gran obra que tenía que hacer el pueblo de Israel, el tabernáculo. Aquí tenemos muchas obras que hacer. Tenemos que mejorar la página web, tenemos que mejorar los medios electrónicos, los medios informáticos, tenemos un montón de cosas que hacer. Claro, si ninguno de nosotros tuviéramos ni idea, tendríamos más problemas del que tenemos ahora teniendo un poco de idea, porque ahora nos planteamos cosas, pero si no tuviéramos ni idea, estaríamos tan tranquilos.
Pero el pueblo de Israel tenía una cosa que hacer, que era el tabernáculo. ¿Cómo tendríamos que hacer el tabernáculo? Y fijaos aquí lo que ocurre. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios. ¿En qué sentido lo había llenado? Dice el texto, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Es decir, le dio la capacidad de ser un artesano con dominio de las técnicas que tenía que utilizar para que el tabernáculo quedase exactamente como el modelo que Dios le había dado. Por lo tanto, la inteligencia que Dios le dio, aparte le dio sabiduría para hacer cosas con sus manos que realmente honrasen a Dios en la edificación que iban a llevar a cabo. Sabéis que los seres humanos tenemos distintos perfiles. Hay algunas personas que cogen un trozo de madera y te hacen una obra de arte. Hay otros que cogemos un trozo de madera y nos sirve para la leña. No sabemos más de ahí. Y Dios ha dado perfiles a cada una de las personas para que con todo lo que nosotros, cada uno de acuerdo a sus capacidades, a las capacidades que Dios le ha dado, podamos contribuir a que la sociedad funcione, evolucione, progrese y cumpla la expectativa que Dios también le ha dado. Pero es Dios quien da estas capacidades a los hombres. Es Dios quien da las capacidades para que desarrollen la ciencia y para que provean de todo tipo de elementos útiles al ser humano sobre la tierra. Dios dio la inteligencia al hombre en la creación y Dios reparte dones a todos los hombres que crea, a todos los seres humanos, para que esto lo puedan ejecutar allí donde están viviendo. No hay nada que tengas, dice Pablo, que no te haya sido dado. Así que alguien dice, yo es que soy tan inteligente. No hay nada que tengas que no te haya sido dado. Incluso cuando estaba Pilato ejerciendo su poder como gobernador romano y ponen delante de él al Señor y Pilato le dice, el Señor, la respuesta que le da es, ningún poder tendrías si no te hubiera sido dado, de arriba. Así que ni siquiera el poder que las personas en este mundo tienen, ni siquiera el poder es suyo. Le ha sido dado. Y las capacidades que todos tenemos ni siquiera son nuestras, nos han sido dadas. Y nos han sido dadas para que las pongamos a trabajar, para que las ejercitemos con responsabilidad, para que trabajemos en ello. Así que tenemos un mandato explícito por parte de las Escrituras que es, palabra increíble, trabajar. Esto los jóvenes todavía no conocen esta palabra. Trabajar es del verbo trabajar, es realizar una acción para proveer el bien a todos los que te rodean. Y también de vez en cuando también sacar para ti mismo y para tus necesidades. Pero hay que trabajar. Trabajar es distinto a hacer lo que a ti te dé la gana. No tiene nada que ver. Trabajar es promover el bien de los demás. Así que aquí tenemos un mandato explícito para trabajar. Dios nos da inteligencia, nos da capacidades para trabajar. Tienes que descubrir tus capacidades, porque todos no tenemos las mismas capacidades. Pero si te pones a trabajar, las descubrirás. Porque si una cosa no te sale bien por aquí, estarás por aquí, por aquí, por aquí, hasta que des con aquello que realmente te gusta, que te apasiona. Ese es tu trabajo. Céntrate en él. Pero, si uno se quiere vanagloriar de algo, dice el profeta Jeremías, así dijo Jehová en el capítulo 9, versículo 23, si alguien se quiere vanagloriar de algo y decir, que tengo una inteligencia desbordante, qué listo que soy, es que soy el más listo de todos, gracias a mí. Bueno, si alguien piensa eso, dice el Señor a través del profeta Jeremías, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. ¿Quieres alabarte en algo? Preocúpate por conocer a Dios, preocúpate. Dedica horas. Estudia porque esto es trascendente. Es algo que tiene que ver con la vida y la muerte. Por lo tanto, no es algo que puedes pasar como si no pasara nada. Es algo que tiene que ver con la vida y la muerte. Y además es la mayor riqueza que puede tener una persona. Pero no es esa la riqueza que los seres humanos anhelan. No. Estaba comentando antes Javier que él, en algún comentario que ha hecho acerca de sus convicciones y cómo actúa como cristiano, recibe el desprecio. El conocer a Dios es una de las mayores riquezas que alguien puede tener.
pero no es la riqueza que los seres humanos anhelan. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto nos lleva a nuestro segundo punto. El ser humano rebelándose contra su creador. Esto tuvo un origen. Lamentablemente, las consecuencias de la desobediencia de Adán y su caída afectaron al hombre, al ser humano, en su naturaleza física, a su naturaleza intelectual y a su naturaleza moral. Lo afectaron por completo. Desde ese momento, muchas de las cosas que es capaz de hacer, así como su creatividad para pensar, así como todas las aportaciones que puede traer, todo lo usa con el propósito de rebelarse contra Dios. Todo, absolutamente todo. Si a alguien le parece esto increíble, solamente tiene que mirar las familias con algunos de sus hijos, que les dan todo. Cuanto más rica es la familia, los hijos son más rebeldes. Les dan todo el cariño, les dan todo el amor, les dan todo el dinero, les dan que hagan lo que quieran. ¿Y que nos encontramos al final del camino? Rebelión absoluta de ese hijo contra su padre. Pues es lo que encontramos aquí en las Escrituras. Dios nos da todo lo que necesitamos, nos da capacidades, nos da inteligencia, nos da dones, nos da un planeta en el que vivir, lo llena todo de su obra de gracia y misericordia. ¿Qué hace el ser humano después de la caída? Rebelión total contra Dios. Así nos dice el apóstol Pablo en Romanos 1:21, que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Cómo hemos conocido a Dios? Pues hombre, si tienes ojos en la cara y sales fuera, verás que hay una creación. Si miras al cielo, verás que hay un sol, hay unas estrellas. Y si miras a tu alrededor, puedes deducir que esto lo han hecho hombres, por lo que tú ves. Pues si sales fuera y ves la creación, no está por casualidad, porque esto tampoco está por casualidad. O sea, hay algo detrás. Pues no glorificaron a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y entonces su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, no quieres reconocer lo que Dios ha hecho en la creación, pues entonces no vas a reconocer nada. ¿Y cuál fue el juicio que Dios ha traído sobre este tipo de personas que desprecian a Dios? ¿Cómo lo desprecian? Negando que es el creador. No tienen que decir nada. Yo desprecio a Dios. No lo tienen que decir. Desprecian sus obras. Ya está. Yo no creo que Dios haya creado el mundo. Eso es un desprecio contra Dios, porque realmente Él ha creado el mundo y tú estás quitándole su honor y su gloria como creador. Ya eres digno merecedor de la muerte. ¿Y cuál es el juicio que Dios ha traído sobre este tipo de personas que desprecian a Dios y muestran de esta manera su ingratitud? El versículo 24 nos dice que como esto ocurrió, Dios los entregó a la inmundicia en los deseos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Es decir, hacer realmente lo que les parece. ¿Cuál es el deseo de mi corazón? Y eso es exactamente lo que hacen. ¿Esto qué implica? Una deshonra completa a Dios. Porque si seguimos el deseo del corazón, esto es completamente opuesto a lo que es la voluntad de Dios. Por lo cual no tendrán excusa en el día del juicio, porque han hecho exactamente lo que sus corazones les estaban dictando. Y esto es contrario a lo que Dios en su ley ha establecido. Por lo tanto, en el día del juicio que nadie piense, bueno, yo era bueno porque no maté a nadie. Bueno, es que no tienes que matar a nadie para ser malo, es que ya naces malo. Tu problema es que eres un corrupto. Ya naces con la naturaleza corrupta. Y solamente Cristo te puede salvar. Y si tú no tienes a Cristo, no eres nada. Estás muerto. Por muy buena persona que seas. Como estamos en ese contexto de absoluta enemistad contra Dios, de absoluta rebelión contra Dios, cualquier cosa es usada para atentar contra todo lo que Dios es. De ahí que tenemos una crisis de identidad en el ser humano, con una gran desorientación en cuanto a la masculinidad y feminidad, que es lo que Dios estableció en Edén. Lo primero, Dios creó al hombre como varón y hembra. Lo primero contra lo que se tenta. Y esto tiene consecuencias. Si tú quitas la identidad de quién es hombre y quién es mujer, del género, destruyes a las personas. Porque tú haces algo en función de lo que tú eres. Si tú eres ojo dentro de un cuerpo, tienes que actuar como un ojo, no puedes actuar como un riñón. Y si tú eres pie en un cuerpo, tienes que actuar como pie, no puedes actuar como oreja. Pero si tú no sabes lo que eres, ¿cómo funcionan las cosas entonces? Así que esto afecta a la persona porque la destruye, afecta a las familias porque las familias se desorganizan, afecta a la iglesia porque ¿qué iglesia puede soportar eso? Y desde luego afecta a la sociedad. El asunto es que a lo mejor a los políticos sí les interesa. Si nadie sabe cuál es la función
que le corresponde, cómo pueden funcionar las cosas. Es decir, si en tu casa tu hija actúa de padre, la madre actúa de bebé y el padre juega todo el día a los videojuegos, ¡vivan los niños! ¡Vivan los jóvenes! Sí, sí, mañana ya verás tú lo que vamos a comer. Preparaos a pasar hambre. Abandonando los principios que deben regir al ser humano, el impacto que se produce sobre la sociedad es directo. Porque con tal nivel de maldad se anula incluso la gracia común. En su misericordia, Dios nos ha dado la gracia común. Pero es que el hombre, en su maldad, incluso las puede anular la gracia común. Y esto afecta a nivel particular en cuanto a los valores y principios que cada persona debe tener bien asentados. Pero es que hay momentos en la historia donde los valores y principios no han existido. Y estamos a punto de entrar en ese. Si no hemos entrado ya. Con lo cual esto afecta a las familias, con lo que supone para la educación y la formación de los hijos, afecta a la Iglesia, porque ya no se quiere oír la palabra de Dios con el espíritu de aprender y encontrar en Cristo nuestro Salvador, que es quien nos instruye en todo lo necesario para nuestra vida aquí, y a partir de ahí el resultado afecta a toda la nación. Las veces que hemos visto caer a Israel en el Antiguo Testamento ha sido porque aquellos que debían cumplir con su función de enseñar al pueblo la han dejado. Adiós. Y lo que hemos visto en épocas gloriosas de la historia de la humanidad es que cuando la Iglesia ha cumplido con su papel, ha habido una vuelta a la ciencia, al conocimiento, a la solemnidad, a la reverencia, al respeto. Y cuando esto no ha ocurrido, el desastre está cantado. Tenemos un poderoso enemigo exterior para manipular y retorcer los principios hasta anularlos. Por lo que todos aquellos valores que tienen que ver con nuestro tema sobre el ser humano son atacados desde su misma raíz. Afectan a la feminidad, a la masculinidad, al orden establecido por Dios, y todo es borrado sistemáticamente por la moda de pensamiento que nos invade. Esto a alguien le puede parecer, bueno, no tiene mucha importancia que no haya diferencia de géneros. Bueno, tiene bastante importancia porque desde ahí se desarrolla toda la sociedad. O sea que tiene bastante importancia. Pero no olvidéis que vivimos en una sociedad progre. Los progres. Han llegado los progres. Lo que pasa es que esto que están hablándonos los progres no es de ahora, no se lo acaban de inventar ellos. Ellos creen que sí, porque son insensatos en grado superlativo y creen que ellos acaban de inventar esto. Pero lo que están haciendo en Sodoma y Gomorra ya lo hacían hace 4.000 años, 4.500. Hoy nos lo venden como si esto fuera el gran adelanto del ser humano. Por fin, las mujeres pueden ser libres. Hoy nos lo venden estos que se llaman progres como si hubieran rescatado algo por ciencia infusa que nos traen para que veamos la luz. Solo que llegan 5.000 años tarde. Hace 5.000 años también lo hacían. Los que se llaman progres tienen ese nombre por el bombardeo continuo al que nos han sometido para que nos creamos y aceptemos que son unos adelantados a su época. Esto es progresía, estos son los progres. Pero en realidad, si nos ponemos a analizar con rigor lo que son, veremos que son unos retrógrados, cavernícolas y atrasados mentales. Esto es lo que son los progres de nuestros días, si lo estudiamos bien históricamente. Todo lo que tienen en su mente y lo que quieren imponer constituye la más funesta historia de lo que el ser humano es tras la caída. Tras la caída, ese es el ser humano, esa es la foto del ser humano. Son los procesos educativos basados en las Escrituras los que han desterrado en ciertos países y en algunas épocas esa condición del ser humano, su condición natural. Pero cuando el proceso educativo que tiene como su base la palabra verdadera de Dios es desterrado, la sociedad cae en lo que hoy estamos viendo. Eso ha ocurrido a lo largo de la historia, siempre. Anular la diferencia de géneros y que todos quieran estar con todos, con todas o con todes, eso es más viejo que el frío. Es que en Sodoma, cuando llegaron los ángeles junto con Lot, los que vivían en Sodoma le dijeron a Lot, danos los ángeles. Ellos no sabían que eran ángeles, pero no los querían para hacer una paella, los querían para otra cosa. O sea que fijaos si es antiguo esto. Y hoy nos lo venden a través de los medios de manipulación
como si fuera aquello lo que el ser humano está aspirando como el objetivo máximo de su existencia. ¡Por fin! Y que ellos mismos, los progres, han descubierto para que nosotros, pobres e infelices ciudadanos, sufrientes, alcancemos la libertad. Pero hombre, si esto, desde que Adán cayó, es así. Fijaos lo progresistas que sois. Pero utilizan el vocabulario para envolver todo, para repetirlo 500.000 veces cada día y que nosotros entendamos que eso es así, que ellos son los progres, cuando realmente son cavernícolas. Es como vosotros vais a comprar Danones, pero compráis Danones porque 20 millones de veces os han dicho que el yogur es Danone y al final es Danone. O por ejemplo, voy a comprar Uralita, pero Uralita es una marca, es una placa de fibrocemento. Pero nadie dice, ¿me puedes dar una placa de fibrocemento? No, todo el mundo dice, ¿me das una placa de Uralita? Pues esto mismo pasa con los progres. Son cavernícolas, pero como lo han repartido hasta el infinito, son progres. Por esto hay que luchar, porque son quienes nos abren la mente. Menos mal que han llegado ellos para salvarnos. Así que el vocabulario es muy interesante. Es una manipulación absoluta. Luego, también se extiende en todo lo que tiene que ver con el vocabulario en sí. Las formas más groseras, barriobajeras, despreciables del lenguaje se han introducido hasta hacerse algo habitual. Esto hace tan solo 20 años era un síntoma de incultura, de gente de mal vivir, de indeseables de los cuales tenías que huir lo más rápidamente que pudieras. O sea, si yo me encuentro en mi época de joven a uno de los jóvenes de hoy hablando como hoy, me voy a vivir a Marte. Pero yo no puedo soportar semejante individuo con lo que está saliendo por su boca. Sin embargo, en este corto espacio de tiempo, gracias a los medios de manipulación que encuentran un caldo de cultivo apropiado en la mente insensata de los jóvenes, esto es usado incluso con arrogancia. Fíjate todos los tacos que digo, lo grosero que soy, las palabras malsonantes que uso. Es que soy de maduro, es que yo soy un hombre, yo soy una mujer, porque fíjate cómo hablo. Hay una cosa que los impíos no quieren saber, que los que están asistiendo a iglesias como la nuestra se tapan los oídos los jóvenes para no escuchar, y es que tienes que recordar que sobre cualquier palabra necia que hables serás juzgado. Sobre cualquier palabra necia. No tienes que hacer nada, solamente usar neciamente el lenguaje. Sobre eso vas a ser juzgado. En el día del juicio vas a ser juzgado sobre eso. Así que ten bastante cuidado con tu lenguaje. Ten bastante cuidado con tu lenguaje. En el mal uso del lenguaje, con este tipo de palabras vulgares, soeces y características de la corrupción del ser humano, encontramos una evidencia más de la rebelión contra Dios. Sea cual sea el área donde Dios puede ser atacado, ahí están los medios de manipulación para hacerlo atractivo y moldear la conciencia de la gente para someterla a su tiranía. Ellos no creen que son moldeados, ellos creen que actúan en libertad, pero se equivocan completamente. A todos los niveles se intenta pulverizar la enseñanza bíblica. Si Dios se presenta como creador, el hombre dice, no. Dios no es creador, es que venimos del mono. Es decir, prefiere venir de un mono antes que reconocer que Dios es el creador. No quiere asumir una mente sabia e increíblemente poderosa. Prefiere tener a un mono, que es un animal, como su abuelo. Si Dios dice que eres el legislador, el ser humano se las ingenia para argumentar su libertad. Yo soy libre, ¿cómo voy a tener leyes? Vale, díselo a Hacienda también, por favor. La libertad que quieres con Dios, vas a Hacienda y se la cuentas también, a ver qué opina. Si Dios dice que nos sometamos a las autoridades, el ser humano, hombre, mis padres no me someto a ellos por nada. Rebelión en casa lo primero. Después rebelión en la iglesia si puedo. Después rebelión a todos los niveles. Rebelión completa. Hasta el día en el que llega a ser autoridad a aquel que se rebela. Y entonces impone su autoridad como si fuera un tirano. Eso es lo que ocurre en la historia. Si Dios dice que cuidemos nuestro lenguaje, pues el ser humano utiliza el lenguaje lo más ordinario y vulgar que se le viene a la cabeza. Si Dios dice que nos cuidemos de las malas compañías, pues el ser humano se regodea con las malas compañías. Es decir, no hay cosa que Dios diga
que el ser humano no se rebele. Da igual, empieces a estudiar todo lo que Dios ha dejado para el bienestar del hombre, para traer paz en el hombre, para fomentar el progreso de las sociedades, para todo lo que Dios ha dejado en su misericordia para el bien, y verás que el ser humano siempre hace lo contrario de lo que Dios está diciendo. Y con ese tipo de actitudes, conductas, con ese uso del lenguaje que hoy se está imponiendo, no es de extrañar que ciertos partidos políticos tengan aspiraciones reales para gobernar. Porque viendo de qué forma tan fácil se puede manipular semejantes cerebros que no piensan, sino que creen que la plenitud de la vida es la rebelión completa, entonces estos políticos tienen grandes posibilidades de conseguir sus propósitos. No os quepa duda, no os quepa duda. También recordamos a la vez que Dios envía juicios. Y a veces las naciones tienen los gobernantes que se merecen, porque es un juicio de Dios sobre la nación. Cuando a uno de los ministros de Hitler le preguntaron si no era consciente del terrible dolor que habían traído a su país, su gran justificación su respuesta fue, nos han votado. Así que vamos a ver qué nos traen los siguientes años y vamos a ver cómo Dios ejecuta sus juicios, que los va a ejecutar. En tercer lugar, vamos a ver al ser humano ante la manipulación. El bombardeo de todo lo que nos rodea es realmente fortísimo. Fijaos de qué manera se presentan a los padres en las series de televisión. Los padres en las series de televisión. ¿Qué son los padres? ¿Un estorbo? Los niños, cuando los padres les dicen algo, los niños son los dueños del lugar. Son los amos absolutos de la casa. Pueden despreciar a sus padres. No les escupen de milagro, porque tienen que hacer un esfuerzo, pero si no lo harían. Se les reprocha todo, se les desprecia, solo estorban. Se pone, por tanto, a los jóvenes como modelos para ellos mismos en cuanto a lo que deben pensar y en cómo deben vivir. Por favor, que se vayan a trabajar también. Ya que toman esos modelos, que también tomen el modelo de irse a trabajar fuera, que ganen su dinero y que se paguen todo. Pero si no trabajan fuera, ni cobran su dinero, ni ganan todo, si están en casa, se someten a las normas de la casa y respetan a sus padres. Pero como los jóvenes tienen la mente sensible, y además solamente les satisfacen los deseos de su corazón, que es lo más fácil de hacer, les manipulan poniendo delante de ellos metas intoxicadas. Por lo tanto, quieren vestir unisex. Ponerse piercing. Ahora es la moda de los piercing. No, ahora es la moda de los tatuajes. Nos tatuamos hasta aquí. Tatuajes. Ahora, si mañana hay que ponerse un flan en la cabeza, no os preocupéis que los jóvenes irán con un flan en la cabeza, coronado con una guinda, para parecer más atractivos. Pero esto es el resultado de una mente débil. Candidatos a manipulación total por los gobiernos que lleguen al poder de una forma inadecuada, por llamarle suavemente. Como en las series de televisión desprecian a sus padres, ahí tienen el ejemplo para hacerlos ellos también. Como creen que sus padres son unos lelos, porque fíjate, no saben hackear una clave wifi. Mi padre es tonto. Fíjate, mi madre no sabe usar Facebook. Ellos se creen superdotados. Lo que son realmente, pero ellos todavía no lo saben, son unos súper insensatos. Lo que pasa es que todavía no lo saben. Ahora, si son tan superdotados, porque a la hora de ponerse a trabajar en algo de verdad, no tienen ni la más remota idea. Solamente tienen ideas para el mal. Pero vamos a hacer algo que trabaje y edifique. Esto no lo sé cómo se hace. Vamos a trabajar en Word para crear una página y poner, por favor, los parámetros. Word, ¿qué es eso? O sea, PowerPoint, vamos a hacer una presentación. PowerPoint es un juego. O sea, para el mal están dispuestos y saben todo. Para el bien son unos santos ángeles inocentes ellos que nunca jamás han movido un dedo. ¿Qué nos dice la Escritura de los tiempos donde no hay temor de Dios? ¿Qué nos dice? Romanos 1:29. Y hoy vivimos en una de esas épocas que ya se vivieron en la antigüedad y hoy se repite porque estamos en ciclos históricos. Dice Pablo, estando atestados de toda injusticia. Injusticia es ir en contra de la justicia. Rebelión absoluta. Fornicación. ¿Qué les vamos a contar a los jóvenes de la fornicación?
Perversidad. Son perversos en grado superlativo y luego también. Avaricia. ¿Avaricia? ¿Qué es eso de avaricia? Avaricia. De hecho, hay un lema de una de las grandes superficies de electrónica que dice: la avaricia me vicia. O sea, es fomentar la avaricia porque quiero más. Maldad. Nada de lo que hacen está bien. Llenos de envidia. Lo que tú tienes lo quiero yo. Homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Vaya foto. Exactamente es la foto. Si nos ponemos a analizar cada uno de estos adjetivos calificativos, que nos llevarían tantos sermones como cada uno de ellos hay, encontraríamos realmente en qué situación estamos. Y además añade Pablo: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, muchas de estas personas están en iglesias y entienden porque se les predica el juicio de Dios. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Bien, vamos a rebelarnos contra Dios y hacer todo lo que es contrario a su voluntad. Y disfruta. Disfruta. Por este tipo de conductas progres, Dios envió el diluvio. Fijaos, hace años. Ya en tiempos del apóstol Pablo, él advirtió severamente a sus congéneres de que una pauta semejante acarrea un juicio divino. Y llegaron los juicios. Ya veíamos en el sermón anterior cómo los juicios llegan de forma natural. Guerras, hambres, todo tipo de calamidades, llegan de forma natural, pero Dios envía sus juicios. Y lo mismo nos sigue diciendo ahora la Escritura. El corazón del ser humano no ha cambiado. Lo único es que ahora nos lo venden como progre. Piensan que a nadie se le ha ocurrido, salvo a ellos, este tipo de cosas, cuando es más viejo que el frío. O sea, es viejo. Por otra parte, la ideología de género está marcando en nuestros días su dictadura. Miles de millones de euros se destinan para este adoctrinamiento en todas las áreas del saber y del conocimiento para manipular las mentes y sobre todo ir en contra de Dios, en contra de su palabra, en contra de Cristo, en contra de la Iglesia, en contra de todo. Y desde la más tierna infancia, lo veréis porque ya es una asignatura dentro de los niños cuando empiezan su etapa escolar, se proclama esta degradación para inocular la conciencia. Y entonces le ponen niños con cuerpo de mujer, mujer con cuerpo de niños, nos faltan las cabras, las vacas y todo el resto de animales del arca de Noé. La realidad de que el ser humano ha sido creado como hombre y mujer se intenta barrer por todos los medios. Viendo a nuestro alrededor, podemos observar que la sociedad humana está realmente enferma de muerte. Sin el Dios de la Biblia no hay esperanza, ninguna. Porque es en la Biblia cuando se expone el mensaje a través de los medios legítimos que Dios ha establecido, es decir, cuando la Biblia es enseñada a través de los maestros llamados para ello y nos es explicada con ciencia y con inteligencia, cuando cobra su auténtico valor. Esa fue la reforma que a lo largo de la antigüedad sacó a Israel de su esclavitud. La reforma de Josías y de algunos otros que pusieron a Dios en su lugar. Derribaron los altares de los dioses falsos, pulverizaron aquella imagen de la serpiente ardiente que les libró en el desierto y que servía para que los israelitas fueran allí en peregrinación y adorasen a la serpiente de bronce. Fue destruida por completo, hecha añicos. Dios es espíritu. A Dios solamente se adora en espíritu y en verdad. Esta fue la reforma que trajo Cristo. Todo lo que había en su época fueron enemigos de Cristo. Los sacerdotes o sacerdotes que también había fueron enemigos de Cristo. Intentaron acabar con él por todos los medios hasta que en la voluntad de Dios se llevó a cabo su sacrificio, pero se cumplieron lo que Dios ya había establecido, porque era necesario que el Cristo padeciese y muriese y resucitase al tercer día. Esto era necesario. Pero Dios usó a estos hombres para cumplir esos propósitos malignos. ¿Y qué podemos decir de la enseñanza de la Reforma del siglo XVI con todo lo que eso hizo para proveer a los países de centro de Europa de ciencia, de tecnología, de avances, de progreso y de todo lo que ha supuesto para la civilización occidental la llegada de la Reforma? Que por todos los medios, por cierto, también se quiere eliminar. Y en los libros de historia ni aparece.
Evidentemente, si se enseña la Biblia como si fuera un libro de magia o de superstición, o manipulándolo tal y como se hace con el 90% de los contextos que se llaman cristianos, o se utiliza como un libro de buenismo, mira qué bueno era Pepito, mira qué bueno. Si se utiliza así, entonces la Biblia no pasa de ser un libro para niños y para mentes que les guste vagar por el espacio sideral. Pero eso no es la Biblia. Eso no es la Biblia. Usada así, es el gran arma de Satanás para derribar a la Iglesia, a la fe y a los creyentes. Sin embargo, Pablo nos dice que en la Biblia está el plan de redención y que en la Biblia está el Evangelio, cuya palabra significa dinamita, poder de Dios para salvación, dinamita, poder de Dios para identificar el error y amar la verdad, poder de Dios para pensar, poder de Dios para renovar el entendimiento, poder de Dios para conocerle, poder de Dios para tener motivaciones correctas, poder de Dios para salvar. Por eso hemos estado viendo la necesidad de meditar. Es un proceso lógico de pensamiento en el que tenemos que estar ocupados para ejercer la inteligencia de forma racional en el mundo espiritual. Este es un matiz importante, de forma racional en el mundo espiritual, porque la fe no es ciega. Creer en Dios no es algo de los beatos o de los incultos o de los ignorantes, no. Hay una estructura de pensamiento a lo largo de toda la Biblia cuyo telón de fondo es la redención y cuyo máximo exponente es Cristo. Todo lo que ocurre en la historia de la humanidad está en ese contexto. Por eso vimos también la ley de Dios y su alcance. Olvidarse de la ley es estar abocados al fracaso. Ninguna sociedad puede vivir sin ley. Quita de en medio los principios y los valores que establecen las Escrituras y verás tu vida envuelta en la frustración, en la queja, en la amargura y en juicios. Esa es una realidad inevitable. Y en cuarto lugar, ¿en qué situación se encuentra el ser humano ante el mensaje bíblico, ante el mensaje de las Escrituras, ante la situación en la que nos movemos? Esta ideología de género desconoce realmente la historia, pero la desconoce voluntariamente. Está dirigida por el sectarismo de acabar con lo que Dios ha establecido en la creación respecto al género humano. Esa es su disposición. Es bastante sorprendente que en países donde Cristo ha colocado su palabra, donde ha dado libertad, resulta que ahí es donde se ha levantado con mayor fuerza el sectarismo ideológico para acabar con quien ha dado esa libertad, que es Cristo. ¿Por qué no se levantan estos movimientos feministas sectarios en la India? Que vayan a Irak y se levante un movimiento de estos. Que vayan a Arabia Saudí. Que vayan a China. ¿Por qué se levantan en países cristianos? Porque el cristianismo, en su esencia natural, tolera. Permite que las sociedades se desarrollen. Permite que las personas piensen. Y entonces algunos, que son más listillos, cogen estos principios que establece el cristianismo y entonces abusan de él para derrocar todo lo que tiene que ver con Dios o es objeto de culto. En algunos países, si estudiamos un poco de historia, veremos que en algunos países que no son cristianos, la mujer ni siquiera está considerada como un agente moral y responsable. No, como decía Platón, la mujer no tiene alma. Con lo cual, si a un ser humano le quitas el alma, ¿en qué se queda? En un animal. Está tan sometida que incluso consiente el asesinato de su descendencia femenina, porque en muchos países, entre los que se encuentra China, las niñas no las necesitan para nada, necesitan hombres que trabajen y que vayan al ejército. Las niñas no sirven para nada, abandonadas y muertas en estercoleros, a cientos. En la mayoría de los países no cristianos, la mujer queda marginada por su condición de ser mujer desde la infancia. No tiene derecho a la educación. Es dada en casamiento sin su consentimiento. En multitud de ocasiones es vendida por sus padres. Por supuesto, queda excluida de la confianza de su marido, quien la tiene como una sirvienta más. Y cuando su marido muere, en algunos países, ella es también llevada a la pira funeraria y muere con su marido. Esa es la religión de este mundo.
En el cristianismo vemos cosas opuestas. Es por la enseñanza y doctrina cristiana, por lo que enseñan las Escrituras, cuando la mujer ha recibido su influencia moral y su posición social, que se la dan las Escrituras. El cristianismo ha puesto en su lugar a la mujer, a la que muchos filósofos, legisladores y sabios de la antigüedad condenaron porque era mujer, es decir, según ellos, era inferior. Y donde hoy todavía muchos países la tratan así. Pero el cristianismo ha sido el que ha vuelto a la mujer, el que ha devuelto a la mujer sus derechos que le habían sido robados. Porque es imposible que una sociedad funcione, se desarrolle y prospere si la mujer es rebajada y puesta en segundo lugar. Es imposible que una nación prospere. Pero esto es lo que muchos persiguen. Muchos persiguen que la mujer no piense, porque le dan otro enfoque a su vida para que piense otras cosas. Le venden libertad. Tú quieres ser libre, mujer. ¿Cómo vas a estar en tu casa criando a tus hijos? No, tú quieres ser libre. Vete a limpiar la oficina. La oficina, eso es ser libertad total. Vete a ponerle café al jefe. Eso es libertad total. Vete de minera. No, que hay que trabajar mucho. No, a ver qué otro empleo. Es decir, la manipulación de la conciencia se hace para que la mujer acepte el pensamiento de moda. Y el pensamiento de moda es que hoy tienes que trabajar fuera de casa, porque si no eres una frustrada. ¿Quién te va a mirar trabajando en casa, cuidando a tus hijos? Si la mente de la mujer permanece sin desarrollarse, sin que su conciencia se forme para que pueda pensar por sí misma, si es manipulada por las modas de pensamiento de cada época, en la antigüedad, como era la poligamia, pues todas estaban tan contentas. Claro, yo soy la número 37, ¡jo, qué bien! Yo soy mujer de Salomón, soy la 984, ¡guau! ¡Qué contenta estoy! Si la mujer es manipulada por las modas sociales, los fundamentos de la sociedad se vienen abajo, completamente. Sin embargo, allí donde se proclama y se entiende el mensaje de Cristo, donde se estudia de verdad las Escrituras, donde se aplica la palabra de Dios, la mujer es libre, porque puede pensar libremente. En los países donde se ha predicado realmente el Evangelio, los países del norte y centro de Europa, Inglaterra, Holanda, la mujer puede estudiar. Desde siempre, desde la Reforma, la mujer puede estudiar, puede ocupar su posición social, puede desarrollarse, puede ser reconocida por su entorno. Ahí tenemos el texto de Proverbios 31, donde nos habla de la mujer virtuosa, cómo tiene sus negocios, cómo lidera su casa, cómo hace todo lo que se espera de alguien que está ocupada en sus responsabilidades. Porque la mujer, igual que el hombre, necesita formación para equipar su mente, necesita formación para equipar su conciencia. Y esto lo tiene que hacer de acuerdo al carácter de su creador, tanto hombre como mujer. Y a partir de ahí debe tomar sus decisiones, con libertad de conciencia, y de acuerdo a principios y valores, no de acuerdo a la manipulación sectaria del mundo en el que vivimos. Pero para esto la Biblia es fundamental. Si no, los sectarios nos ganan el terreno. La manipulación de nuestros días le hace creer a la mujer que es libre. Es libre, tú eres libre, y por lo tanto, el bebé que llevas en tu vientre lo puedes matar cuando quieras, porque tú eres libre. Y las mujeres dicen, yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Pues coge un látigo y te azotas. Pero eso no lo hacen. Ellas entienden que el bebé es su cuerpo también. Entonces aquel mandamiento de ama a tu prójimo como a ti mismo, el bebé no es su prójimo. No. Es una verruga que le ha salido en el vientre. Y por lo tanto pueden quitarla cuando quieran. Ahora, ¿qué os parecería si le preguntamos al bebé, si un bebé de 8 meses, le preguntamos al bebé, oye bebé, ¿qué te parece si matamos a tu madre? Si no nos dice nada es que consiente y por lo tanto matamos a la madre. ¿A que eso parecería absurdo y completamente ilógico e irracional y una barbaridad? Pues esto es lo que las mujeres hacen con sus hijos. Porque son libres. Porque son libres, pueden matar. Esto es libertad. La ideología de género promueve que el objetivo de una mujer sea trabajar fuera de casa sí o sí. Y entonces las mujeres abandonan a sus hijos alegremente para que los críen extraños. Es decir, la conciencia de tus hijos no la vas a formar tú, sino extraños. Los valores de tus hijos no los vas a formar tú, sino extraños. Luego te sorprenderás de cómo son tus hijos.
Es la palabra de Dios la que abre las puertas a la mujer para liberarla de la posición a la que la manipulación social la somete. En países protestantes, el que una mujer se quede en su casa cuidando a sus hijos es completamente respetable y absolutamente a nadie se le ocurre decir nada en contra porque es una labor encomiable. En países católicos o sectarios ideológicos de izquierdas, esto es una aberración porque la mujer tiene que desarrollarse y todo lo que le sale por la boca para decir dónde tiene que estar la mujer. Dice John Angel James, la conducta personal de nuestro Señor durante su estancia en la tierra tendía a exaltar al sexo femenino a una consideración que nunca antes se había conocido. Fijaos cómo actúa a través de toda su carrera terrenal, y fijaos en la atención que él bondadosamente dio al sexo femenino y lo que recibió de él. Él las admitió en su presencia, habló familiarmente con ellas, aceptó las muestras de gratitud, de afecto y devoción. Lo podéis ver acompañando a su madre a las bodas de Caná en Galilea, conversando con la mujer samaritana, instruyéndola en su ignorancia, soportando su rudeza, corrigiendo sus errores, despertando su conciencia, convirtiendo su alma y posteriormente empleándola como mensajera de misericordia y salvación a sus vecinos. El trato que Cristo dio a la mujer la elevó de su degradación social, pero sin exaltarla por encima del nivel que le corresponde. La rescató de su opresión sin alimentar su vanidad y la invistió de dignidad sin darle ocasión para el orgullo. Al mismo tiempo que le permitió no solo venir ante su presencia, sino también ministrar para su bienestar, ganó su afecto. De esta manera, él le enseñó al hombre cómo comportarse con la mujer y a la vez qué respuesta debía dar ella al hombre. En cómo trató Cristo a las mujeres de su época, vemos una revolución total a lo que los judíos tenían en su mente y vemos una enseñanza para nosotros. No olvidemos quiénes fueron los que atendieron el ministerio de Cristo. Mujeres, con su apoyo económico. El Señor tenía poder para hacer muchas cosas. Tenía poder para generar dinero sin problemas. Pero el Señor no utilizó su poder para nada que no fuese honrar a su Padre. Y por lo tanto, como tenían que comer, la disposición de varias mujeres, entre ellas una que era cercana a Herodes, con su dinero pagaron el ministerio de Cristo y sus apóstoles durante 3 años y medio. También fueron ellas las que estaban al pie de la cruz, en el día terrible de su muerte, junto con un hombre solo, Juan. Pero allí estaban las mujeres, al pie de la cruz. ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaba Pedro con su espada que le cortó la oreja a Malco? ¿Dónde estás, Pedro, tan valiente? Allí no estaban las mujeres. Y el primer día de la semana, muy de mañana, cuando aún era de noche, ¿quiénes fueron al sepulcro a honrar y ungir el cuerpo de Cristo? ¿Los apóstoles? Con el sueño que hay. Allí estaban las mujeres. ¿A quién se le apareció el Señor cuando resucitó? A una mujer. Esto nos da bastante idea de que tanto el hombre como la mujer fueron creados por Dios. Les impartió su espíritu. Fueron creados a su imagen y semejanza. Y no hay diferencia delante de Dios en cuanto a hombre o mujer. Lo que sí hay es diversidad de funciones, pero no diferencia en cuanto a su valor. Por eso en los países de ascendencia protestante, la institución original del matrimonio tiene bases sólidas. La mujer ocupa su lugar de honor, puede disfrutar de todo lo que la Biblia le encomienda, puede defenderse de las modas de pensamiento de cada época, porque el pensamiento es el que Dios da en su palabra, y la mujer tiene un lugar de honor y de privilegio en la palabra de Dios. El apóstol Pablo declaró para las mujeres todas las bendiciones obtenidas por Cristo, para toda la raza humana. Él dice en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. A la hora de salvar, Cristo vino a salvar a pecadores. Y todos somos pecadores. Sigue diciendo John Angel James, pero el golpe final que el cristianismo da para elevar la condición de la mujer es invitarla y usar sus energías e influencias
a que promueva la extensión de la religión en el mundo y de esta manera cumplir a través de ella, así como de los hombres, los grandes propósitos de Dios en la redención del mundo, por la misión para la que fue enviado su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y la forma en la que esto es más efectivo y de mayor alcance es educando a sus hijos en el temor de Dios. Las familias quieren, el padre trabaja fuera, la madre trabaja fuera, porque queremos la mejor educación para nuestros hijos. ¿De qué le vale al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿No se deberían dedicar las mujeres cristianas a formar en valores cristianos y en el temor de Dios a sus hijos? Porque esto es un asunto de vida o muerte. El hogar, dice el autor, es el lugar designado por Dios para moldear la conciencia y el carácter de los hijos. Allí deben aprender los principios de justicia y allí deben equiparse para defenderse de la terrible amenaza del mundo perverso en el que vivimos. La virtud, dignidad, honor y felicidad de la mujer en ningún lugar están a salvo sino bajo la protección de la palabra de Dios. La Biblia es el escudo del sexo femenino, quien bajo su protección está seguro en sus derechos, en su dignidad y en su paz. Así que tenemos una gran lucha. La lucha de la ideología de género en nuestra época. Hemos leído en Efesios que no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades de las regiones celestes. Tenemos una lucha contra la moda de pensamiento, contra la manipulación que intenta por todos los medios deshonrar a Dios, quitar a Dios de su trono como creador, quitar a Dios de su posición como legislador, quitar a Cristo de su lugar como redentor, quitar la palabra de Dios de en medio, barrer todo lo que tiene que ver con el cristianismo. ¿Y nosotros qué somos? No tenemos que seguir profundizando en la palabra de Dios para asirnos de las enseñanzas que aparecen en las Escrituras, donde Cristo aparece como la fuente del conocimiento. Así que tenemos que recordar una vez más, ama a Dios, según Él se muestra en su palabra. Ama su palabra. Atesórala en tu corazón. Por supuesto, ama su ley. Medita en ella continuamente. Ama a tu familia. Tu familia. Ama también a tu iglesia. Y Dios será honrado y tú prosperado en tu camino. De manera que cuando tengamos que hacer frente a todas las manipulaciones a las que estamos siendo sometidos, tú serás como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero esto ocurre con aquel que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en silla de pecadores, ni en camino de escarnecedores se ha puesto a andar, sino que en la ley de Jehová está su delicia. ¿Está tu delicia en la ley de Jehová? ¿Eres capaz de discernir todo lo que el mundo y la manipulación del mundo sectaria nos está imponiendo? Porque si lo logras, o para lograrlo, es como enfocando todos estos aspectos bajo la ley de Dios, amando la ley de Dios, amando la palabra de Dios y amando a Dios. Vamos a terminar en oración.